la persona primero. Súper. Ahora vamos por el ambiente. Ahora vamos como en una transición, cómo pasamos de la persona, que sigue siendo el centro de todo lo que hacemos, Claro. vinculando el ambiente y cómo nuestras acciones de alguna manera también repercuten en esto y qué soluciones hay hoy en día innovadoras para transferir, si se quiere, transferir literal ese riesgo que no puedo gestionar a alguien más, que en este caso es la compañía de seguros. Entonces, súper, Ujú. buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Espérense que tengo una vista rara. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, yo voy a proyectar una presentación que hice para ustedes. Denme un segundo que... Listo. Espero que así tengo dos pantallas, entonces a veces la logística es un poquito complicada, pero aquí voy. Díganme si ven, porfa, la pantalla en la presentación. Así es. Ah, Sí, súper. señora. Buenísimo. Pero entonces los dejé de ver. Ah, no, aquí están. Ya. Perdón. Ya, un segundo mientras hago esta transición tecnológica. Bueno, no sé si muchos, o bueno, o varios de ustedes, o algunos de ustedes alguna vez han interactuado con Mentimeter. Yo creo que eso cada vez es más conocido por todos. En el caso que sí o que no, en cualquier caso, vamos a tener unas preguntas en Mentimeter para hacerlo un poco más interactivo. Entonces, bueno, ahí les voy diciendo cuáles serán las instrucciones para eso. Bueno, mi nombre, como lo dijo Julie, soy Paola Cuadros. Yo trabajo en una empresa que se llama Micro y en Micro diseñamos unos productos muy innovadores, muy nuevos en el mercado. En realidad, algunos de ustedes seguramente los habrán oído, pero pocas veces entiende uno o ese es un tema que hay que de manera muy cariñosa repetir y repetir para que cada vez haya un mejor entendimiento y una mejor comprensión de este producto, de este servicio financiero que es realmente es muy innovador, sobre todo para nuestro segmento poblacional, que tiene que ver con la inclusión financiera y todas estas personas con las que trabajamos en el día a día que seguramente ustedes están haciendo esa introducción al sector financiero por primera vez o que todavía, digamos, el sistema financiero sigue siendo pues sí, como un segmento lejano de la cotidianidad de estas personas. Entonces, bueno, como dice el slide principal, bueno, está Isabel, a mí me encanta Isabel. Isabel es una clienta nuestra, una asegurada de Guatemala, donde tenemos un programa muy grande para asegurar a aquellas personas que es su primera experiencia de aseguramiento. Así que bueno, me fascina porque se ríe divino y tiene esos dientes que muestran un poco lo duro que ha sido la vida para Isabel. Lo que nosotros nos dedicamos a hacer hoy en día es cerrar la brecha de protección, es decir, acercar productos de seguro eficientes, desarrollados con la gente, con ustedes, para que genere valor a la población que ha sido tradicionalmente excluida de este segmento, o de lo que nosotros consideramos como los más vulnerables. ¿Por qué hacemos eso? Y digamos, ¿por qué con un enfoque climático? Lo que tenemos cada vez es una conciencia de riesgo y unas vivencias con el riesgo climático cada vez más frecuentes y cada vez más severas. Ayer justo estaba en una reunión en la alcaldía de Bogotá. Bueno, yo vivo en Bogotá, seguramente aquí hay mucha gente de afuera de Bogotá, pero como saben, pues Bogotá lidera muchas iniciativas interesantes para el país. Y lo que hablábamos con el equipo de la alcaldía de Bogotá es que en efecto el impacto del clima cada vez es más fuerte y es más frecuente. A veces mirábamos nosotros los análisis climáticos históricos, la frecuencia del clima, la frecuencia de las lluvias, pues uno veía, digamos, una niña cada 10, cada 15 años. Hoy en día lo que vemos es que esas lluvias que antes veíamos cada 15 años, casi que se están repitiendo cada 2, 3 años, incluso lugares que vemos cada año con unas lluvias torrenciales que lo único que dejan son desastres, daños y un impacto negativo en la recuperación de cartera del sistema financiero. Entonces aquí quería contarles un poquito, no sé si se acuerdan que estábamos en pleno COVID y pasó por Centroamérica dos huracanes, ETA e Iota, dos huracanes diferentes, muy cercanos el uno del otro.
y golpearon a nuestras islas, pasaron por San Andrés, muy cerca de San Andrés y Providencia y todas las islas que están alrededor, algo que históricamente hacía mucho tiempo no pasaba para Colombia. Hoy en día todavía sufrimos daños. Quienes han ido a San Andrés pues ven que la isla continúa en recuperación, igual que Providencia. Pero también en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, pues fueron afectados. Y digamos Pues que me no es imagino que tú solamente quieres eso es el por poner un colmo. ejemplo, sino también vemos cómo la sequía, es decir, la falta de lluvia, pues también es un evento importante y frecuente, inusual, que además genera otro tipo de eventos climáticos como los incendios, que esto casi que es un colateral de la sequía. Y en general vemos a una región, América Latina, muy afectada por los cambios climáticos. ¿Eso qué genera? Pues eso genera, digamos, pasa el evento climático, ¿verdad? Que ojalá y pase rápido, pero muchas veces se demora, por ejemplo, los fenómenos de lluvia que son un poco más largos, los de sequía también. ¿Y eso qué causa en nuestra población? Pues escasez de agua, desabastecimiento de energía, entonces no hay luz, no hay conexión a redes de internet ni de celular, hay pérdidas agrícolas, hay desplazamientos poblacionales, que eso lo vemos en Colombia pues muy seguido, no solo por la violencia, sino también ahora por temas climáticos. Y en general hay un deterioro de la salud y de la seguridad alimentaria de nuestra población. Y bueno, y aquí algunos datos. América Latina es una zona muy expuesta, muy afectada por fenómenos hidrometeorológicos, es decir, que tienen que ver con el agua. Y a pesar de eso, pues vemos que cerca de 9 de cada 10 personas no tienen un seguro, es decir, el 1% tiene un seguro, lo cual hace que estemos mucho más expuestos y que cada vez que pasan estos eventos, los países tienen que recurrir a su presupuesto para sacar recursos de donde sea para poder apagar, digamos, un poco todas esas emergencias que se nos dan. Obviamente el costo de recuperación del clima es mucho más costoso posterior al evento a si nos empezamos a anticipar a los eventos. O sea, ¿qué pasa si empezamos a asegurar a esta población? ¿Qué pasa si nosotros mismos contamos con o fondos de emergencia, fondos de ahorro para emergencias, o seguros, o acceso al crédito que le permiten a la gente y a todos nosotros en general, pues tener de alguna manera algunas medidas para resolver todo este tipo de situaciones? Y bueno, y un poco pasando de América Latina a Colombia, pues Colombia obviamente no se queda lejos de eso, lo acabo de mencionar con ETA e IOTA, eh, pero pues también vemos históricamente cómo estas noticias, ¿no? Esto se vuelve ya como pan de todos los días y empezamos incluso a naturalizarlo, ¿no? Que eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, vemos noticias catastróficas y decimos, ay, otra vez, claro, pero como no me ha tocado a mí o no ha tocado a mis clientes que tienen mi cartera, no siento como esa exposición tan latente, pero fíjense que cada vez, y ojalá y nunca nos toque ser parte de una portada de noticias con alguna de estas noticias y sobre todo no tener ningún mecanismo de prevención, no tener un fondo de ahorros, no tener un seguro, no tener acceso al crédito porque estamos reportados o alguna situación que además haga mucho más vulnerable, que vulnere mucho más nuestra situación ante estos eventos. Entonces, esto solamente para que pensemos en que esto cada vez se repite, cada vez es más frecuente y listo. Yo quisiera que por favor me ayudaran a abrir Menti y yo voy a mirar aquí, les voy a dar un minutico para que porfa abran Menti. Yo lo tengo por acá en otro computador para ver cómo va funcionando, cuántas personas se van conectando. Súper. Ahí veo que me han hecho así. 3, 7, 8 personas conectadas. 9, ¿cuántos somos? Uy, 77. Bueno, wow. Qué alegría tener un espacio tan lleno de personas. Espero todas muy atentas y poniéndome cuidado. Al final, bienvenidas, por supuesto, las preguntas. Ahí van. 17, 18. Vamos. ¿Quién da más? Llegamos a 30 y empezamos. 19, 20. Vamos. 21. Todavía no ha pasado el minuto, faltan 30 segundos, 22. Bueno, de 77
de 78, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Súper. Listo. Dicho lo anterior, y con todo el conocimiento que seguramente ustedes tienen, que seguramente es mucho más profundo que el mío, por favor, ayúdenme a contestar esta pregunta. ¿Cómo impulsa el seguro el crecimiento económico? ¿Cómo creen ustedes, desde lo que saben? No hay respuesta buena ni mala. La idea aquí es un poco que socialicemos lo que sabemos, que mitigando el riesgo. Yo se lo quiero presentar. Vamos, sin timidez. Voy a ir proyectando de este lado. Voy a ir proyectando de este lado. Solo una respuesta, no lo puedo creer. ¿Están todos poniendo cuidado o están haciendo otra cosa mientras tanto? Este es un mecanismo también para medir el aceite a la atención. Cubriendo el siniestro y protegiendo el patrimonio, muy bien, es una herramienta de respaldo ante las adversidades, ¿sí? Mitigar posibles pérdidas que generen déficit de empresas y en personas naturales. Capacidad de respuesta ante eventos inesperados, liquidez, tal cual. Proteger a los microempresarios, asegurando posibles problemáticas relacionadas con afectaciones climatológicas. Un aliado en las cadenas productivas, clave. Mitigando riesgo, ampliando zonas y sectores comerciales, que sea el apetito de inversión. Así es, generando estabilidad y mitigando riesgo seguro. Sería ¿Alguien quiere en un minuto, en unos segundos, abrir el micrófono y explicar un poco por qué escribió lo que escribió? Espectacular, buenísimo. El Estado destina recursos para empresas y más urgente al campo que la tiene abandonado. ¿Y cómo creen que, es decir, que el Estado destina recursos? Alguien el que puso la persona que puso quisiera abrir su micrófono y explicarnos un poquito más. Buenos días, mi nombre es William. Hola William, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Tú pusiste la del Estado? Sí, señora. Cuenta. Lo que pasa es que nosotros somos una ONG que trabaja con el Estado para recursos de microempresarios, Ah, emprendimientos y fortalecimiento de los negocios. sí. En este momento el Estado no está dando ningún recurso. ¿Cómo se llama la ONG? Porfas. Porfas. Claro, los conozco. Santander, ¿no? Santander, sí, señora. Ajá. Y entonces, ¿pero qué tiene que ver, digamos, la pregunta con eso que nos pones? ¿Cómo Eh, impulsa el crecimiento económico y por qué crees tú que el Estado tiene que ver ahí en algo? Porque aquí, por ejemplo, en Santander, Corfa lleva muchos años y se da un interés muy bajo para que el empresario pueda fortalecer su negocio y tener un capital de trabajo, no recurriendo ni a bancos que los intereses se subieron mucho, ni utilizando personas que les presten a altos intereses, que ya están entre el 10 y el 20%. Entonces Ok. se les queda la ganancia. ¿Y no te parece a ti que un mecanismo para proteger a ese cliente que tienes, independientemente del estado, porque normalmente cuando vemos esas catástrofes climáticas, el estado llega, pero se demora en llegar, ¿no? Y digamos un poco la razón por la cual este tipo de seguros que les voy a mostrar a continuación son relevantes es porque incluso llegan antes que las ayudas del estado. Y la idea es, de alguna manera, también nosotros transferirle a nuestra población em, herramientas y estrategias para que ellos mismos sean o ellas mismas sean autosostenibles, ¿no? Lo que tú dices, William, es muy cierto. Vemos cómo tanto los estados están cambiando, porque no hay recursos, como las estrategias de cooperación internacional. Bueno, muchos de ustedes habrán conocido a CAUSAID
USAID era un programa de cooperación internacional de ayuda del gobierno de los Estados Unidos que se acabó de la noche a la mañana. Y a raíz de eso, todo el sistema de cooperación viene cambiando. Entonces, esto lo único que nos llama es a una reflexión de autosostenibilidad, valga la redundancia, yo creo, pero es cómo ustedes, con toda esa información tan valiosa que tienen, le ayudamos a los clientes a autogestionarse a partir de una sombrilla de instrumentos financieros que le pueden apoyar a la persona cuando más lo necesita, para apoyar incluso su crecimiento económico, que eso es lo que hacemos todos los que estamos en esta reunión con las personas con las que atendemos. Juan David, una intervención cortica y seguimos. Juan Buenos David, días. Sí, perfecto. cuéntame. Sí, adelante. Listo. Pues lo primero de cómo impulsa el seguro, pues los seguros normalmente hacen una evaluación de los posibles, los posibles o las posibles afectaciones que pueden surgir a lo largo de, ejemplo, una ola invernal o una ola de calor, ¿cierto? Con eso ya aseguran, pues obviamente las posibles afectaciones a los empresarios. Al asegurar el patrimonio de un empresario, pues le vamos a dar la certeza al empresario de que, ejemplo, si hay una afectación en un cultivo, no va a perder el 100%, sino que el seguro lo va a apoyar, ¿cierto? Entonces es no tener que comenzar de cero, sino que Así comenzar, es, ejemplo, de un 80%. Es decir, así es, perder el 20 no es perder. Entonces, eso hace que el crecimiento, que impulse el crecimiento económico, porque no tal permite cual. que se acabe al 100% un emprendimiento, ¿cierto? ¿De dónde Es eres como tú, Juan? de amagado. ¿Pero de qué entidad? De interactuar. Interactuar. Así es. Pues yo creo que todos, William tiene un punto clave, y yo creo que Corfas tiene un papel muy relevante y muy importante en la región en la que impacta, igual a Interactuar. Mil gracias a los dos por levantar la mano y atreverse a socializar lo que ustedes consideran que es el seguro, el crecimiento, cómo el seguro impulsa el crecimiento económico. Y en efecto, el seguro pues lo que hace y lo que proporciona a nuestra población es una sensación y es una sensación real de estabilidad financiera, ¿sí? Y como lo decía Juan, el seguro está justo para hacer como ese colchón. Hagan de cuenta, han visto las obras cuando tienen esas camas. Si algún obrero que está en un edificio alto llega a caer, cae en una cama y hay como eso se llama como un efecto resiliente para que esa persona no le pase nada, pues el seguro tiene una función muy parecida y tiene, valga la redundancia, el objetivo de asegurar que esa caída o ese impacto, esa resiliencia ante un choque externo, pues no sea tan fuerte y la persona tenga la capacidad de recuperarse más fácil, pero no solo la capacidad, las empresas, los países, en fin. Digamos que el seguro como servicio financiero tiene un papel fundamental en la sostenibilidad en la medida que permite que las personas y las empresas y los países se recuperen de una manera más eficiente. Los gobiernos gestionan el riesgo y previenen pérdidas de forma más eficiente. Yo creo que esto nadie lo pone en duda. Sin embargo, lo que vemos es que aún, y lo que yo veo, porque cuando tengo interacciones con gobiernos me doy cuenta que a pesar de que hay mucha gente muy preparada y que hay una conciencia del riesgo y demás, pues hay poca conciencia de aseguramiento. Y eso es un tema que venimos o que yo vengo un poco estudiando porque no entiendo si sabemos que el seguro funciona, ¿por qué no lo compramos? ¿Por qué no lo accedemos? Puede ser también un tema de oferta, es decir, que no hay productos para que me generen algún interés o que me generen valor. Em, También el seguro aumenta la capacidad de los hogares y las empresas para gestionar y financiar los riesgos. Eso pues va muy vinculado a lo que estamos diciendo todos. El seguro es un producto financiero que mejora el perfil financiero de las personas y de las empresas y de los países, porque todos necesitamos financiamiento para crecer, ¿verdad? Y en la medida que vinculamos un seguro, pues eso lo que va a hacer es que mi perfil financiero sea mucho más atractivo para el sector. Fomenta y protege el ahorro. El seguro protege el ahorro en la medida que si una persona tiene un evento y ese evento está asegurado, no tiene que gastar su ahorro, sino que reclama el seguro o se activa el seguro para que de alguna manera alguien más responda por nosotros. Y obviamente protege la inversión.
digamos, la inversión en las microempresas, en los carros, las viviendas, en fin, y tiene ese objetivo muy lindo que de verdad permite que las personas puedan planificar mejor su futuro. Teniendo un seguro, básicamente lo que uno hace es que saca de la cabeza esa preocupación y se la manda a la aseguradora. Y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene un efecto en nuestro comportamiento importantísimo porque yo casi que dejo de pensar en eso. Si yo tengo un carro y salgo a la calle, pues yo lo único que no quiero pensar es en estrellarme. Yo voy manejando, yo tengo mi seguro y yo sé que si algo llega a pasar, pues que llame al seguro, el seguro paga, lo que sea, y eso hace que yo maneje con mayor seguridad. Y bueno, y así como esto, pues hay muchas otras razones. Seguridad financiera que aumenta la inversión, esto está muy parecido a esto. Y a medida que el desarrollo impulsa el crecimiento, se contratan más seguros, ¿no? Es como una bolita de nieve muy eficiente. Bueno, esto se los he venido contando desde el principio. El seguro climático es la herramienta financiera para gestionar las catástrofes climáticas y la razón, y se los dije hace un ratico, los gobiernos se demoran mucho en llegar, se demoran mucho en atender. Esto fue el evento climático que no sé si se acuerdan en 2011 en la sabana de Bogotá, pero también en muchas zonas del país, en Santa Marta, por ejemplo, tuvimos muchas lluvias y a raíz de inundaciones, un peligro correlacionado que se llama inundación. Lluvia genera como otro peligro inundación. Y eso hizo en el 2011 que el país tuviera que anticiparse y sacar un montón de recursos de manera rápida para poder ayudarle a la gente. Pero mientras el gobierno saca recursos, mientras se lo aprueba el Congreso, mientras pasan tantas cosas, pues la gente tiene literalmente el agua al cuello. Que lo ideal sería que la persona pudiera tener un seguro que le paga justo antes que el Estado llegue. El seguro, como lo hemos venido diciendo, y gracias a Juan y a William por su intervención, cierra la brecha de protección y permite que las personas sean más propensas a quedarse sin alimentos, porque les permite tener recursos para abastecerse, más propensas a evacuar personas y ganado. Nuestra población ahorra con semovientes, con animales. Imagínense cuando ocurren estos eventos, ¿qué hace la gente con los semovientes? ¿Qué hace con los animales? Pues nada, le toca salir corriendo y dejar sus bienes y sus animales, que es al final su ahorro, casi que a la deriva, ¿no? El seguro también hace que las personas sean menos propensas a pedir dinero prestado después de inundaciones o de lluvias o del evento que haya pasado. Y a las personas que piden prestado, pues la entidad financiera le presta, porque al tener un seguro lo hace un poquito más viable en todo el análisis de riesgo de crédito. Y por supuesto, y lo que hemos dicho es una recuperación en un menor tiempo. Dicho lo anterior, y con la experiencia que ustedes tienen también, ¿por qué creen que el seguro entonces no llega? ¿Por qué no llega el seguro? Desde la oferta, entonces, desde las compañías de seguro, ¿por qué creen ustedes, desde toda la experiencia y el conocimiento que tienen, que el seguro no llega a nuestros segmentos de población? Ayúdenme de nuevo con esa respuesta, ahí ya está activa. Y ahorita podemos rápidamente comentar. Vamos a ir a Mentimeter. Aquí está. Miren qué lindo. Desconocimiento, miedo. Miedo de la oferta, o sea, del sector asegurador, sí, seguro. Mucho miedo porque no conocen a la población, porque desconocen sus necesidades, porque es una población relativamente nueva, ¿no? Nuestro segmento es un segmento muy nuevo. Seguramente con oferta queremos decir poca oferta. Sí, no hay ideas nuevas para desarrollar productos nuevos. La interacción con entidades como ustedes quizás es muy lejana, muchas veces intermediada por una agencia de seguros o por un broker de seguros que esa intermediación hace que el conocimiento que ustedes tienen tan valioso pues no llegue a la entidad para que haya un buen desarrollo de un producto. Desconocimiento del sector, totalmente. Falta de empatía, por aquí dice. Difícil empaquetar, sí. Mala fama, total. Mala fama completamente. Acuérdense que estamos viéndolo desde la oferta, es decir, desde las aseguradoras, desde el sector asegurador. Ahorita vamos a ver desde la demanda, que son las personas. Pero en general, y estoy muy de acuerdo con ustedes, el desconocimiento es una barrera por completo. El costo, educación financiera, herramientas comerciales, desconocimiento, falta de cultura. Completamente de acuerdo.
Altos costos de operación, sin duda, sí. Altas comisiones, también. Costo versus beneficios, sí. Imagínense, a ver, yo creo que todas las empresas, todas las personas que están aquí representando el sector, conocen el esquema de comercialización del sector de las microfinanzas, ¿verdad? En eso yo creo que todos estamos súper alineados. Todas sus entidades hacen unas inversiones enormes por mantener unas fuerzas de ventas muy capacitadas, altamente actualizadas en el sector urbano y rural. Eso tiene un costo operativo altísimo. Mantenerlos a ustedes bien pagos, felices, con incentivos, con bonificaciones, con fiestas de Halloween, de Navidad, todo eso vale, ¿sí? Tener toda esa fuerza de ventas vale, que al final se paga con el costo del financiamiento del microcrédito, ¿no? Ahora, pónganse en los zapatos del sector asegurador. El sector asegurador no tiene esa capacidad financiera de tener fuerza de ventas como la tienen ustedes. Eso hace que el sector asegurador hoy en día pues esté en un segmento muy urbano y un poco ahí vinculado a lo que decía William hace poquito en cuanto a tenemos abandonado el sector rural y agropecuario sin duda. Yo creo que ahí hay unos esfuerzos que hay que hacer entre todos muy grandes, pero de nuevo pónganse en los zapatos del sector asegurador. Sin fuerza de ventas, sin equipo comercial como el que tienen ustedes, todo el sector asegurador se apalanca con el sector financiero principalmente y se apalanca un poco con el ejercicio que ustedes hacen en el territorio. Entonces, eso hace, digamos, esa tercerización del esquema de ventas, de los seguros, pues hace que las compañías de seguro estén muy alejadas del sector real, pues de la gente, de las necesidades, ¿no? Y por eso hay un gran factor que ustedes lo ven aquí grandísimo, que es el desconocimiento, porque el sector financiero desconoce de la población a la que ustedes están llegando todos los días y que conocen como la palma de sus manos, porque lo lindo de las microfinanzas es que ustedes son como asesores personales de la población casi, conocen sus necesidades y eso enriquece muchísimo la gestión que ustedes hacen, que el sector asegurador no lo tiene. Entonces, en efecto, hay mucha desconfianza. Gracias por aportar sus ideas. Ahora desde la demanda. ¿Por qué ustedes creen que la gente no compra seguros? ¿Por qué, digamos, ese es un producto que yo creo, y para hacer jocoso esto como el cariño verdadero, que no se compra ni se vende? El seguro tiene el producto seguro, que es un producto financiero, como el crédito, como el ahorro, como las inversiones, tiene un reto enorme de derribar esa barrera de desconfianza, de desconocimiento. Ayúdenme un poco a poner sus ideas sobre esto. Em, y digamos que ahí para nosotros y para mí es muy importante, y lo hemos hablado con Emprender muchas veces, y es cómo ayudamos a acercar ese conocimiento que ustedes tienen tan lindo del territorio y de las personas con las compañías de seguro para lograr unir estos dos mundos que están como en vidas paralelas. Sin duda, las malas experiencias, los procesos de reclamación de las compañías de seguro a veces son muy complejos, no se entienden, ¿no? Lo percibe como un costo adicional, no genera valor, ¿no? Hay una ausencia de valor que hace que la gente diga, ¿yo para qué voy a comprar eso? Se percibe como un gasto, así es, y no como costo de producción. Digamos que en el sector agropecuario el seguro debería ser parte de los costos de producción. La letra pequeña, eso es demasiado importante. La población a la que ustedes atienden difícilmente ha superado el colegio, el bachillerato, y sus niveles de comprensión de lectura pues son muy, muy primarios, digamos. Y eso hace que sea aún una barrera mayor entre el sector y la población. Gracias por lo que me están poniendo acá. Yo creo que esto es muy enriquecedor para ustedes que me ven y me oyen. Falta de cultura, costos, no lo consideran necesario, no ven la necesidad, bajo nivel de ingresos también es un factor, falta de asesoría clave. Los microempresarios no visualizan el riesgo, así es, lo viven, ¿no? Casi que están acostumbrados al Dios proveerá y a veces pues sí, Dios provee, pero pues hay que darle una mano con las herramientas que tenemos. Buenísimo, mil gracias, pero fíjense que no hay
No hay una palabra tan relevante como la anterior, que era desconocimiento del segmento. En este caso, la demanda pues tiene muchos otros factores, ¿no? Que afectan esa no llegada del seguro. Bueno, mil gracias. Voy a volver a la presentación. Aquí yo voy, pantalla 1, ¿dónde está la presentación? Acá. Listo, mientras ustedes van escribiendo, si quieren al final lo miramos. Hice este mismo ejercicio en otro taller, porque me encanta un poco tener esta interacción con la gente y entender por qué se percibe lo que se percibe. Y en ese taller lo que identificamos con la oferta, por ejemplo, la primera pregunta que les hice, que era ¿por qué el sector asegurador no llega? Hoy nos salió la palabra grande desconocimiento, que es 100% real, y en ese taller nos salió la palabra rentabilidad. Imagínense, hay falta de conocimiento y hay falta de caso de negocio. La rentabilidad casi que no da para desarrollar nuevos y mejores seguros que generen valor a nuestra población. Y el lado de la demanda, es decir, del lado de la gente, coincide con lo que ustedes acaban de decir, y es que es un producto caro, que no genera valor, que no sirve, que no hay acceso, que falta de entendimiento, que la gente desconfía, que no le sirve. Bueno, digamos que estamos muy parecidos con lo que ustedes están poniendo. Sin embargo, y a pesar de esto que todos tenemos en nuestra cabeza, ha venido cambiando. Digamos, hemos venido innovando, y hay empresas como nosotros a los que nos interesa desarrollar programas que generen valor. A mí personalmente, me interesa que lo que se desarrolle, lo que se construya con ustedes, porque el sector de las microfinanzas sí que tiene información de nuestra población. Y eso, digamos que esa unión de estos dos mundos, pues de manera quizás muy lenta, ha venido generando un cambio que desde la demanda, pues ha habido un sentido de urgencia. Nuestros productores agropecuarios, por ejemplo, la gente cada vez siente más la necesidad, y cada vez cuando uno habla con ellos, las personas sienten más esa necesidad de urgencia de tener un producto que los asegure, que les proteja, pero que obviamente genere valor, ¿no? Que haya como un equilibrio entre lo que pagan y entre lo que les devuelven, que haya un reconocimiento del impacto del seguro. Eso ha venido cambiando, es decir, la gente ha venido reconociendo que hay unos beneficios indirectos alrededor del seguro, porque le dan crédito, porque el seguro de vida de deudores genera valor, porque cuando yo me muero, pues no le quiero dejar la deuda a mi familia. Y digamos que eso ha generado como unos cambios, de nuevo, muy lentos, pero que ha venido un poco transformando la industria. Y desde el lado de la oferta, es decir, de las aseguradoras, ha habido avances tecnológicos, ha habido un ambiente regulatorio más eficiente, más de este lado, y empresas como nosotros que ayuda un poco a ver la oportunidad de negocio para que haya mejores desarrollos. Y después de decir eso, ¿por qué paramétricos? Arranqué diciendo que nosotros hacemos y desarrollamos seguros paramétricos altamente innovadores, hacemos uso de la tecnología y de la información satelital. Ahorita más adelante quizás vamos a profundizar, y viene una pregunta al respecto de por qué paramétricos. Em, Váyanse conectando por al Mentimeter. Mientras tanto, ya viene la siguiente pregunta. Mientras tanto, yo voy aquí contándoles. Los seguros paramétricos son productos financieros que tienen una altísima innovación tecnológica. Hemos hecho muchos desarrollos para que el seguro que se diseñe y se ponga en el mercado permita llegar a zonas más remotas, permita hacer valores asegurados bajos o relacionados con los ingresos de la población a la que atendemos, que permita construirse productos a pesar de la falta de información que hay sobre la gente, ¿sí? Porque acuérdense que estos dos mundos, sector asegurador, sector de microfinanzas, cada vez venimos trabajando más unidos, pero había una barrera, digamos, de acercamiento entre estos dos mundos. El paramétrico además ayuda a un poco suplir esa incertidumbre, esa falta de seguridad en cuanto a exposición. No sabemos a qué está expuesta la gente, o si está expuesta a todo, pues qué es todo lo que le puede causar algún daño. Y hay un punto muy lindo del seguro paramétrico, y es que paga de manera fácil y rápida. Quitamos todas las barreras de la reclamación, es decir, que las personas no tienen que hacer un proceso de reclamación, no tienen que escribir una carta, no tienen que tomar fotos, sino que es el mismo clima el que activa el producto, en este caso. Es la severidad del clima
lo que activa esas indemnizaciones que se van a ir pagando de manera paulatina en la medida que el evento se pone más fuerte. Hay 11 jugadores, 10, me fue uno. Arrancamos, pero la pregunta básicamente es, ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué significa para ustedes un seguro paramétrico? Tienen 14 segundos para responder, es de respuesta múltiple. A ver, pasamos a la, ay no. Ya les voy a proyectar acá otra vez cómo vamos en el Mentimeter. Mentimeter, ¿dónde estás? No, ay, ¿qué fue? Perdón. En el otro computador ya estoy viendo las respuestas. Bueno, aquí es demanda y aquí no sé qué pasó. Sigan poniendo, solamente 6 personas. Vamos, anímense, no importa si está bien o está mal. Acuérdense que no hay, la idea no es corchar a nadie. Ah, bueno, pero esto ya se acabó. Tiempo. Pero no me sale la respuesta. Bueno, las preguntas eran 4. ¿Qué significa para usted un seguro paramétrico? Y había 4 opciones de respuesta. La primera es paga con base en un índice y no en facturas. Requiere peritaje antes de pagar. La tercera era cubre cualquier pérdida comprobada. Y la cuarta era es un crédito para emergencias. Algo le pasó acá a mi Mentimeter, que no sé por qué no se ve aquí las respuestas en el otro computador, pero bueno. La respuesta correcta es paga con base en un índice y no en facturas. ¿Alguien quiere abrir su micrófono? Veo ahí que hay rápidamente porque nos quedan 20 minutos. ¿Alguna valiente? ¿Algún valiente? Bueno, seguimos. En efecto, el seguro paramétrico es un seguro que funciona a partir de parámetros. Es redundante en sí mismo. Es decir, que lo que nosotros hacemos, nosotros como creadores, como diseñadores de este producto de seguro, lo que hacemos son, en temas de clima, que es puntualmente lo que estamos hablando, hacemos un análisis del fenómeno climático que puede ser lluvia, que puede ser en exceso o por déficit, que puede ser terremoto, puede ser inundación, y en fin, los desarrollos que se vayan haciendo. Pero lo que hacemos es medir, evaluar, analizar históricamente el comportamiento del clima años atrás. Entonces, imagínense que a Colombia la tenemos mapeada, el esquema más regular, más granular de mapeo de Colombia es a nivel veredal. Colombia, para los que no sabemos, tienen 1.102 municipios aproximadamente, 33 departamentos y tiene 35.500 veredas. Eso es puro dato de cóctel. 35.500 veredas reconocidas por el DANE. Para cada una de esas veredas hay un comportamiento y del clima diferente, porque hay veredas muy grandes, veredas más chiquitas, en fin, pero el clima se comporta de distintas maneras. No sé si ustedes alguna vez han estado en sitios, en ciudades grandes o en fincas, donde en 500 metros para allá uno ve una lluvia torrencial y aquí todavía hay sol, ¿no? El clima funciona de manera distinta dependiendo de dónde esté ubicada las personas. Listo. Y lo que hacemos nosotros es medir el fenómeno climático históricamente. Con base en esa medición, lo que hacemos es que literalmente ponemos el comportamiento del clima en este gráfico, ¿cierto? Evaluamos el clima y en la medida que, digamos, hagan de cuenta que toda esta línea negra es exceso de lluvia, por ejemplo, que llueve mucho. Entonces, este es el comportamiento de la lluvia en Amagá, Antioquia, por poner un ejemplo. Y resulta que en el análisis que estamos viendo, la lluvia empezó a salirse un poquito de control, ¿no? La lluvia está empezando a ser un fenómeno anormal, porque todo lo que está por la línea roja lo consideramos normal en la medida que son eventos que se repiten y por tanto nosotros, la población en general, deberíamos ya haber desarrollado esquemas para un poco aprender a manejar
la lluvia que consideramos normal o que se repite de manera frecuente. Lo que nosotros diseñamos seguros es para proteger a la gente ante eventos que ya son anormales, ¿no? Que se salen de la frecuencia que conocemos, que rompen un poquito esa resiliencia natural que tenemos y se vuelven unos choques externos afectando nuestra actividad natural. Entonces, ¿qué pasa cuando la lluvia se empieza a salir de la normalidad? Sobrepasa el umbral, que es este rojo. Este es el primer parámetro, ¿cierto? El parámetro anormal número 1 y empieza a salirse de la normalidad y viene, ¿no? Causando un fenómeno que ya empezamos a decir, uy, venga, IDEAM, ¿esta vaina qué es? ¿Esta lluvia? ¿Qué pasa con esta lluvia? Y el IDEAM empieza a sacar unos reportes con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, con el IDIGEL, bueno, con todas las instituciones públicas, ahí sí, William, el Estado, digamos, empieza a producir información sobre qué es lo que está pasando con esa lluvia. Y el seguro está hecho para ir pagando de manera proporcional a medida que se va volviendo más severa esa lluvia o ese evento climático por el cual estamos asegurados. Entonces, por eso decimos que para el funcionamiento del seguro paramétrico coincide como en dos cosas muy particulares: la medición de un fenómeno climático mediante un índice, ¿cierto? Todos estos umbrales pues se convierten en índices o parámetros y el seguro va pagando montos preacordados a manera que el evento climático se va volviendo más severo. En la medida que el evento es más severo, el pago de la indemnización pues es mayor. Si es un evento que es severo pero no tanto y hay una percepción que el cliente no perdió tanto, pero indirectamente lo afectó porque esa persona no pudo salir a trabajar en un día, en 2 días, en 3 días, nuestra población casi que vive del día a día. ¿Qué significa que mi cliente que tiene un crédito que yo le gestioné no salga a trabajar en 5 días? Al final del mes, el que se va a ver perjudicado también voy a ser yo como gestor de esa cartera, ¿no? Entonces, un poco la idea, y aquí ya vamos entrando más en materia, es que estos seguros protejan la actividad de las personas ante eventos climáticos externos a los cuales no están acostumbrados y que ese pago de indemnización se vaya siendo proporcional a la intensidad, pero también un poco correlacionado con el nivel de ingresos o los ingresos que esa persona deja de percibir ante determinado evento. Aquí un poco más de explicación. Los seguros tradicionales, que son los que conocemos todos: vida, accidentes personales, el de autos, el de, bueno, etcétera, todos los tradicionales, son seguros que hay que hacer un proceso de reclamación, ¿cierto? Y que para que le paguen a uno la indemnización tiene que haber un ajuste de siniestro. Es decir, la compañía de seguros tiene que ir a verificar o yo le tengo que mandar información que compruebe que en efecto hubo un daño, ¿cierto? Un golpe, una pérdida de la cosecha, se me rompió la nevera, el carro me estrellé, la moto, estrellé a alguien, bueno, etcétera. Ese seguro tradicional requiere una comprobación física del evento. ¿Qué pasa con el paramétrico? Que el paramétrico, la comprobación, ahí sí, del evento, del daño, va a ser dada por la activación del índice. Entonces va a ser dada por esto. En la medida que la lluvia se va volviendo más severa, es una forma de comprobar que el evento viene haciendo un daño, ¿cierto? Hay dos tipos de seguros, o bueno, varios tipos, pero yo solamente les voy a hablar de dos, de seguros paramétricos. Uno muy agrícola, que es el de rendimientos agropecuarios. Es decir, yo esperaba que esta planta me diera tantos granos y me dio X. Eso pudo ser afectado porque o llovió mucho y entonces en el caso del café no floreció tan bien, o bueno, lo que sea, o se estresó la planta y entonces no produjo lo que yo esperaba. Al final, eso tiene un efecto en el rendimiento de la planta, del árbol, de lo que estoy protegiendo. Y hay otros que son los que nosotros diseñamos, que son de pérdidas indirectas, es decir, protegen a la persona ante el evento climático externo en la medida que la persona o tiene que aumentar sus gastos de producción, es decir, invertir más en el sector agrícola puntualmente, o reduce sus ingresos al final del ciclo económico, ejemplo,
vendedores ambulantes. Yo siempre pongo este ejemplo porque es muy visual y es el señor que vende o la señora que vende helados en la calle. ¿Han visto los carritos de crema helado que tienen esas campanitas? Yo le di un crédito a esa persona, ¿cierto? Pero ha venido lloviendo, ustedes no se imaginan cómo está lloviendo. Está lloviendo durísimo y esa persona no ha podido salir a vender sus helados porque pues se moja, se enferma, etcétera. ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿Cuál es el efecto que tiene en la persona? Que sus ingresos se van a reducir, porque en la medida que esa persona no salga a vender, yo como asesor de microfinanzas le hice un plan, ¿no? De sus ingresos para que me pueda pagar el crédito. Si esa persona no pudo salir a vender, lo más seguro es que no me vaya a poder pagar el crédito como veníamos planeándolo, porque le afectó un choque externo, que en este caso fue clima, y esa persona pues, ¿no? A la deriva. Entonces, en ese segmento, el seguro paramétrico de pérdidas indirectas es muy eficiente en la medida que estamos protegiendo la actividad comercial, la actividad productiva de esa persona, y de alguna manera todos nos estamos blindando del efecto. Puse estas fotos para mostrarles que cuando nosotros construimos, diseñamos seguros, lo hacemos con la gente, lo hacemos con sus clientes, con ustedes, porque nos interesa mucho entender qué es lo que pueden perder. ¿Cuánto equivale no salir a vender X número de días? ¿Cuánto vale un jornal en determinada ubicación? Y es mucho más lindo este ejercicio con ustedes, porque ustedes además tienen una percepción de pérdida de ingresos que nos alimenta un montón para que toda esta fórmula que construyamos juntos pues se pueda hacer de una manera más eficiente. Quiero contarles rápidamente, Micro es una empresa que viene desarrollando seguros paramétricos en la región desde el 2011, es decir, que llevamos más de 14 años haciendo esto en varios países de América Latina. Iniciamos en Haití después del terremoto de Haití que fue tan bravo y tan fuerte en el 2011. Luego saltamos a Guatemala, El Salvador, Colombia, México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, bueno, todo Centroamérica, casi que vamos abarcando un país cada año. Estamos empezando a bajar por América del Sur, estamos entrando a Ecuador y a Perú, buscando aliados como ustedes que nos permitan llegar a la población y entender un poco cómo funciona sus dinámicas económicas. ¿Qué hemos impactado a la fecha? Tenemos cerca de 2.5 millones de beneficiarios, de los cuales 52% son mujeres. Nos sentimos muy orgullosos de este dato, porque nosotras las mujeres, además, nos autocensuramos. Decimos, no, pero yo no tengo nada que proteger, yo no tengo nada porque todo está a nombre de mi marido, porque no, mi marido es la cabeza del hogar, pero resulta que las mujeres hacemos un montón de actividades alrededor del negocio del esposo que son muy importantes el día que lleguemos a faltar. Entonces, cuando uno arranca a preguntar esas cosas, por ejemplo, en estos talleres, es que nos damos cuenta de la importancia que es incluir a las mujeres en esos diseños. El 65% de nuestros clientes está en el sector rural. Eso quiere decir que el otro 35% está en el sector urbano. Los microempresarios urbanos también son importantes para nosotros, sobre todo en el sector de las microfinanzas. Em, Algo bueno, nuevamente impacto. Aquí algunos de nuestros aliados con los que estamos en cada uno de los países. Contarles que diseñamos seguros paramétricos que generan valor, es decir, que la prima que paga la gente, que pagamos todos, por lo menos entre el 50 y el 60% de esa prima está destinada para pagar siniestros. Eso es muy importante porque en general los seguros tradicionales la media está entre el 20 y el 27% de esa siniestralidad, lo cual quiere decir que nosotros ponemos un poco más de esa prima para que realmente genere valor, para que hagamos procesos pedagógicos cuando la gente recibe la indemnización, etcétera. Acá hay un video, pero ya estoy muy cortica de tiempo, así que voy a saltarlo para contarles rápidamente cómo funcionan estos seguros. Hay agencias satelitales de reporte de información climática, ejemplo, la NASA, que es la que más conocemos, la USGS, que es la agencia norteamericana que identifica los temblores. Cuando tengamos un temblor, métanse a la página de USGS y ahí están todos los temblores que ha pasado casi que al minuto, al instante. Y así como estas agencias, pues hay otras que reportan información sistemática todos los días a toda hora. Nosotros lo que hacemos es que recogemos esa información, la geoprocesamos con un robot que se llama MiCap
literalmente es inteligencia artificial que descarga información, la procesa, calcula esos índices, detecta esas anomalías, esos eventos climáticos que pueden estar causando algún daño y le informamos de manera automática a la aseguradora para que ésta, a su vez, busque a los clientes para pagarles. Esto suena muy lindo y muy lineal, pero la operación tiene sus temas, porque pues normalmente nuestra población migra, no la encontramos, entonces tenemos un reto que suena chistoso, pero es real, y es que la gente para pagarle hay que buscarla hasta por debajo de las piedras. A veces no la encontramos, no encontramos a la gente para pagarle y pasa muy, muy diferente a los seguros tradicionales donde es la gente misma la que tiene que ir a buscar. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos soluciones para el que vende y para el que produce. Entonces tenemos el producto que funciona para el sector agropecuario, pero también para proteger al microempresario urbano, que sabemos que también sufre muchos daños y muchos eventos, muchos efectos cuando ocurre este tipo de eventos climáticos. ¿Cuál es el objetivo? Sobre todo empoderar a la población vulnerable, enseñarle a gestionar sus riesgos, reforzar la seguridad alimentaria. Miren, cuando pasan estos eventos es terrible porque la gente desmejora su calidad de dieta, deja de comer porque no tiene recursos y eso pues tiene unos impactos terribles sobre todo en los niños. ¿Qué hacemos? Hacemos pagos masivos para atender el evento, ojalá en el mejor tiempo posible, en el menor tiempo posible, y lo hacemos con pagos proporcionales, como les contaba ahorita, es decir, que estos son porcentajes de la suma asegurada. A medida que pasa el evento, la severidad del evento, pues les vamos pagando para compensar de alguna manera esa pérdida económica y financiera por la que está pasando la persona. Diseñamos con las personas, con ustedes, con las necesidades que tienen y ojalá traer todos esos supuestos a la mesa para que podamos construir productos que generen valor. Nos interesa generar valor, nos interesa tener una relación constante con ustedes, sobre todo que están de cara a la gente, para que nos cuenten en el funcionamiento, cómo va el seguro, si estamos pagando lo suficiente, si deberíamos, si realmente estamos pagando y la gente no tiene pérdidas, eso también nos ha pasado, ¿no? Entonces ponemos el umbral muy bajito y resulta que la gente pues es muy resiliente y entonces estamos pagando muy seguido, pero realmente la gente no está teniendo pérdidas, pues ahí lo que hay que hacer es que revisamos el modelo para que pague cuando realmente haya un impacto. Y por supuesto, no puede faltar la educación financiera. Ayudamos, apoyamos, a mí me fascina. Yo, bueno, Julie y yo nos conocimos justo cuando yo trabajaba mucho en temas de educación financiera. Es algo que sigo haciendo, que me encanta y que hace parte de mi pasión. Me interesa desarrollar materiales para que la gente, y no solo la gente, ustedes y nosotros entendamos mejor sobre esas necesidades y que esos materiales que diseñemos pues entreguen los mensajes correctos, que le cuenten a la gente y le expliquen cómo funciona. Y por último, pero no menos importante, nosotros diseñamos con un enfoque de género inmerso. Es decir, nos interesa que las necesidades de las mujeres estén representadas en lo que hacemos de manera transversal. No quiere decir que dejemos a los hombres de lado, por supuesto que no. Lo que pasa es que diseñamos ya con el hombre incluido. Lo que estamos haciendo es traer a la mujer también y ponerla en la misma posición para que cualquier cosa que diseñemos pues satisfaga las necesidades de ambos géneros. Ay, perdón. Y la razón por la que lo hacemos es porque hay muchos estudios, ustedes pueden encontrar bibliografía, la que quieran, pero en general las mujeres estamos más expuestas. Nuestra exposición y nuestra vulnerabilidad es mucho mayor comparada con la de los hombres. Las mujeres, además, somos las que velamos por la seguridad alimentaria, por el agua, por la familia, por el abuelito que se quedó allá en la finca, por el perro, por la vaca, en fin, tenemos una conciencia de comunidad quizás un poco mejor que la de los hombres, lo cual hace que en la medida que yo asegure más mujeres, pues de alguna manera ese aseguramiento y esa indemnización que le